Bueno, Milciade, acabamos de culminar esa presentación de prensa donde hemos dado esbozos nada más todavía de los resultados, ¿verdad? Resultados preliminares, los números tentativos que ha dejado el desafío guaraní. Hablábamos de poco más de 5.800 plazas hoteleras en todo el país utilizadas, hablábamos de más de 1.000 proveedores nacionales contratados, más de 15.000 comidas paraguayas consumidas y otros tantos referentes, indicadores que muestran el éxito y el resultado de este primer desafío guaraní, y asimismo toda la cantidad de periodistas internacionales acreditados y la exposición mediática a nivel internacional. Pero te pregunto, como coordinador, porque estuviste muy de cerca con todos los equipos, ¿qué opinión recogiste de la organización de los equipos? A ver, Milciade, si nos contás un poco. La verdad, ministra, hace unos años creé el eslogan orgullosamente paraguayo, y cuando terminó esta competencia ya en Encarnación le dije a mi círculo íntimo de amigos, más que nunca me siento orgullosamente paraguayo, porque realmente fue una competencia que, si bien trae toda la logística, la empresa más eventos, somos los paraguayos los que hacemos todo el trabajo. Somos los paraguayos quienes hemos demostrado que Paraguay está en condiciones de organizar y de ser sede de eventos de trascendencia internacional, porque el Dakar, y eso es justo que el público lo sepa, en lo que es deporte motor hoy en día, la primera teleaudiencia a nivel mundial la llevan todos los eventos relacionados al Dakar, como nuestro Dakar Series. Incluso ya le superó a la Fórmula 1, que lideró durante décadas a los televidentes a nivel mundial. No, hoy en día ya es el Dakar. Así que hemos tenido una presencia en prensa a nivel televisión que yo creo que en mucho tiempo no tuvimos. Hemos tenido y he estado recorriendo algunas ciudades del interior agradeciendo a los clubes de volantes que han colaborado con nosotros como voluntarios, y he tenido entrevistas con algunos intendentes, como la señora intendenta de Quindío, que me comentaba que los hoteles de Quindío estaban llenos desde el sábado. La etapa de Quindío fue el lunes, la primera etapa, y el lunes a la tarde los almacenes y supermercados de Quindío me comentaba que estaban totalmente desabastecidos de agua, gaseosas, pan, queso, fiambre. Entonces es una muestra de las claras de que la población o los amantes del deporte se movieron para ir a observar la competencia. Así también en otras ciudades del interior. En Santa Rita todos los hoteles estaban llenos, y hubo gente que pasó la noche con la inclemencia ya del tiempo en estaciones de servicio, porque estaban esperando la hora de entrar a los tramos de carrera. Hemos estado visitando principalmente a pilotos y equipos de la Argentina días atrás, y hemos recibido agradecimientos y felicitaciones por la excelente organización de la competencia. Cuando todo esto se inició, yo venturaba que íbamos a hacer 80 pilotos en línea de largada, tuvimos 83 inscritos. Luego fueron desertando principalmente por motivos de salud de algunos, y yo hoy ya aventuro que para el año que viene van a ser más de 100 los competidores, va a venir más gente de afuera, y lo que siempre dijimos que se iba a dar, ya hay pilotos extranjeros que se están comunicando con nosotros, que van a venir a observar el Traschaco Rally de este año con vistas a una futura participación. También son cosas, como siempre hablamos, colaterales, que se van dando con el correr del tiempo gracias a lo que fue el desafío guaraní. Así que ya tenemos los motores puestos para el segundo desafío. Hay algunos recorridos que ya están analizando más eventos, lo hablábamos con el ministro Pecci, ya estamos sentando las bases para el segundo desafío guaraní. Si bien todo salió impecable, necesitamos trabajar, te comento, Milciades, con el sector privado del turismo, de manera más proactiva, ya ir viendo los nuevos nichos de mercado, donde ir conquistando esos turistas, esos fans
que vengan en ocasión al segundo desafío guaraní, que tentativamente estamos hablando del mes de agosto. Sí, tentativamente serían la primera, segunda semana del mes de agosto. Todo el equipo de trabajo empieza a moverse desde el primer fin de semana de octubre. Vamos a volver a recorrer los caminos del Chaco, vamos a ir al departamento de Ñembucú, Misiones, Itapúa, Alto Paraná principalmente. Queremos hacer una competencia ya de 5 días, no de 4. Y a nivel sector privado, empresarial, creo que la gente o nuestros empresarios se dieron cuenta de lo que esto puede significar. Hay gente que ya nos llamó a preguntar cuándo es el próximo evento. Los proveedores están muy contentos. Más eventos, de hecho ya se instaló también en Paraguay como empresa. Y a futuro esperamos poder traer más eventos deportivos al Paraguay y que por sobre todo, porque eso es algo que todos tienen que entender, acá la estrella es Paraguay, no es una persona, no es un equipo de trabajo, acá lo que estamos proyectando es el Paraguay y deseamos fervientemente que en un futuro no muy lejano podamos ir recibiendo turistas gracias a todo lo que significó el Dakar Series, que vengan a conocer nuestro país. Y tenemos que ir preparándonos porque también estamos peleando fuertemente, usted sabe bien de eso, para que el Gran Dakar pueda estar próximamente también en Paraguay. Ya de hecho Paraguay estaba haciendo un trabajo impecable en el posicionamiento a nivel internacional, pero sin duda alguna este tipo de eventos sirve para mostrar la competitividad y la alta calidad en los servicios que ofrece nuestro país para realizar eventos de esta envergadura o reuniones, congresos y seminarios. Los competidores han llevado la mejor opinión de nuestro país y eso nos garantiza que retornen todos los equipos. Han hablado de la hospitalidad del pueblo paraguayo, han hablado de la calidez, de la calidad en los servicios hoteleros, han hablado de la comida paraguaya, han dado los mejores elogios y por sobre todas las cosas creo que han llevado consigo y queda en el corazón la belleza de los paisajes que han visto durante las travesías. Bien, ministro, tal vez alguno dirá, no, es la ministra hablando. Pero yo puedo dar fe de que sus palabras son una realidad, es así tal cual. Los amigos extranjeros no paran de elogiar, incluso 2 semanas después del desafío, en todas las redes sociales de los equipos que han participado en la competencia, seguían hablando del desafío guaraní, seguían hablando del Paraguay, seguían hablando de las bellezas naturales, como me escribió un boliviano que corría en Huasi. Me dijo, más que correr, fui mirando y paraba cada rato a sacar fotos porque maravillado con los paisajes. O sea, eso sucede en el Dakar. Y lo bueno es que la estrella es Paraguay, que hemos sabido posicionar la competencia en la memoria de la gente, en el gusto de los competidores extranjeros, y ellos son nuestros mejores representantes a nivel turismo el día de mañana porque nos están llenando de muy buena publicidad afuera. Me consta, no son meras palabras, acá no hay ningún interés más que Paraguay pueda recibir en un futuro muy cercano a cientos de miles de turistas, como de hecho sucede en otros países que organizan este tipo de eventos, y que si Dios quiere, mediante su gestión y demás de otros ministros, puedan venir más eventos de este tipo a Paraguay. Así será. Muchas gracias, Milciades. Gracias a ustedes, señora ministra, por la confianza y ya con las pilas puestas para que el desafío guaraní 2015 sea mejor que el de este año. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Milciades.